¿Alguna vez has escuchado en la iglesia que como creyentes debemos ayudar a todos sin excepción? Suena noble. Pero, ¿y si la Biblia enseña que hay personas a las que no debemos tender la mano? La verdad es dura, pero real. Existen ciertos tipos de individuos a quienes Dios mismo nos advierte que no auxiliemos, aunque casi nunca se hable de ello desde el púlpito. Hoy vas a descubrir quiénes son, y tal vez este mensaje sacuda tus creencias, pero también podría proteger tu vida, tu fe e incluso tu salvación. Porque no toda ayuda es bíblica, y no toda compasión proviene del corazón de Dios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre tiene una excusa para no trabajar? Esa persona que dice estar esperando en Dios, pero pasa más tiempo acostada que de rodillas en oración. El mismo que te busca cada semana con la misma historia repetida. No tiene dinero, no tiene qué comer, pero curiosamente siempre encuentra tiempo para distraerse, para salir, o para gastar lo poco que obtiene en cosas que no edifican. La Biblia no guarda silencio ante esto. En Proverbios 19:15 se nos dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Eso significa que cuando sostienes constantemente a alguien que se niega a esforzarse, no lo estás ayudando, sino hundiéndolo más. Porque la flojera no se cura con regalos, sino con disciplina. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces llamamos amor cristiano a lo que en realidad es alimentar un pecado. Dar dinero al perezoso sin pedirle responsabilidad es como echarle combustible a un fuego que consume su propia vida. Y antes de que digas, pero Jesús mandó a dar al que nos pida, recuerda que la misma Escritura también nos llama a discernir. En 2 de Tesalonicenses 3:10 lo deja claro: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Te das cuenta? Amar no siempre significa dar. Amar también implica corregir. Quizá ya tienes en mente a esa persona que siempre extiende la mano, pero nunca mueve un dedo. La pregunta que debes hacerte es: ¿le estás mostrando un amor bíblico? ¿O sin darte cuenta, la estás hundiendo más? ¿Alguna vez intentaste aconsejar a alguien que simplemente no escucha? Le hablas con cariño, le compartes la palabra, le muestras ejemplos claros de lo que enseña la Biblia, pero esa persona responde con burla, orgullo o indiferencia. Cansa, ¿verdad? Pues la palabra nos advierte de esto. Proverbios 23:9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. Hay personas que no quieren aprender. No es ignorancia, es soberbia. Seguir aconsejando al necio no es sabiduría. Es desperdiciar energía y agotar el alma. Es como intentar llenar un balde agujereado. No importa cuánto derrames, siempre se perderá. Seguro conoces a alguien así. Pide consejo, pero termina haciendo lo que le da la gana. Llora por las consecuencias de su error, pero cuando todo se calma, vuelve al mismo pecado. No es falta de entendimiento, es dureza de corazón. Dios no nos llama a gastar fuerzas en batallas perdidas. Jesús mismo dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Lo ves? La palabra no siempre debe compartirse con todo el mundo, sino con quien tiene disposición de escucharla. Así que reflexiona. ¿Estás sembrando tu tiempo en tierra fértil o en un terreno árido que nunca dará fruto? Todos conocemos a alguien que parece vivir con rabia en el corazón. Personas que siempre buscan pleito, que alzan la voz por cualquier motivo, que desconocen el significado de paciencia. Lo más triste es que muchos justifican su carácter diciendo: así soy yo, como si el temperamento explosivo fuera parte del diseño de Dios. La Biblia advierte con claridad. Proverbios 1:16 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. ¿Te das cuenta? No dice que los aconsejes ni que los cubras. Dice: apártate. La verdad incómoda es que, cuando ayudas de forma constante a alguien violento, no lo estás rescatando. Te estás volviendo cómplice de su pecado.
Si alguien agrede a su familia, a sus amigos o a los hermanos en la fe, y tú lo justificas o encubres, le estás dando permiso para seguir destruyendo. Piénsalo. ¿Qué pasa cuando una esposa siempre excusa los gritos de su marido? ¿O cuando un padre justifica la ira de su hijo diciendo, es que tiene mal genio? Lo que empieza como tolerancia termina en una cadena que oprime a todos. Pablo fue tajante en 2 de Timoteo 3, 1-3. Habrá hombres crueles, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno. A estos evita. La violencia no se sana con silencios cómplices, se enfrenta con verdad. Y si no hay arrepentimiento, se corta el vínculo. Así que pregúntate, ¿estás ayudando a alguien que solo usa tu apoyo para seguir destruyendo? ¿Eres instrumento de restauración o cómplice de una vida corrupta? Vivimos tiempos donde cualquiera con una cámara o un micrófono se autoproclama siervo de Dios. Algunos citan la Biblia, levantan las manos, hasta lloran ante el público, pero su intención no es tu salvación, sino tu dinero, tu admiración y tu obediencia ciega. La Escritura es contundente. En 2 Pedro 2:1 se advierte: habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Notas eso? Palabras fingidas. Su mensaje suena dulce, pero envenena el alma. Y aquí viene lo fuerte. Si apoyas a un falso maestro, consumes su contenido o compartes sus mensajes solo porque te animan, estás participando de su engaño. No se trata solo de evitar sus prédicas, sino de cortar todo lazo con quien tuerce la verdad. Piensa cuántos creyentes hoy siguen voces que prometen prosperidad sin cruz, bendición sin arrepentimiento y cielo sin santidad. Y muchos lo justifican diciendo, al menos habla de Dios. Pero la Biblia no nos llama a ser ingenuos, nos pide apartarnos. El apóstol Juan fue radical. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque quien lo saluda participa en sus malas obras. 2 Juan 10-11. ¿Lo ves? No es neutralidad, es complicidad. Apoyar a un falso maestro, aunque sea con un amén o un me gusta, es formar parte del fraude espiritual. Así que pregúntate, ¿alimentas tu fe con la palabra de Dios o con la voz seductora de un engañador? Imagina a un hombre frente a una encrucijada. A la derecha, un camino iluminado por la palabra. A la izquierda, un sendero oscuro lleno de cadenas. Él sabe cuál es el correcto, pero aún así elige la oscuridad. Esa es la figura del impío que insiste en su maldad. No se trata de alguien ignorante, sino de quien rechaza voluntariamente la corrección. Isaías 5:20 lo describe. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El impío no tropieza por accidente, decide caminar en rebeldía. Convierte cada advertencia en burla o excusa. Prefiere justificarse antes que arrepentirse. Y aquí está el peligro. Cuando caminas junto al impío, no solo te desgastas, corres el riesgo de acostumbrarte a su pecado. Hoy lo toleras. Mañana lo justificas y al final terminas hablando igual que él. El Salmo 1:1 lo deja claro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El error común es creer que puedes arrastrarlo hacia la luz, pero si él no suelta las tinieblas, lo más probable es que te arrastre a ti. El impío necesita más que tu consejo. Necesita que Dios lo confronte, incluso con disciplina. Amar no significa cargar con su rebeldía. Amar es obedecer primero a Dios, guardando tu corazón y dejando que el impío enfrente las consecuencias de sus actos. Quien insiste en pecar, no rechaza tu ayuda, rechaza a Dios mismo. Y ante eso, tu deber no es insistir, sino apartarte. Imagina esta escena. Un creyente ora, canta, lee su Biblia. Pero al terminar el culto, su verdadera devoción aparece. Se acerca y dice en voz baja, «Te cuento algo, pero no lo digas a nadie». Y así empieza el veneno.
una frase, una sospecha. Y pronto lo que parecía inofensivo se convierte en chisme, un fuego que destruye la confianza y la unidad que el Señor tanto valora. Proverbios 16:28 dice: El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y Pablo advierte en Romanos 16:17: Os ruego que os apartéis de los que causan divisiones. El chismoso no es solo alguien con un mal hábito. Es un instrumento de división en manos del enemigo. Con palabras disfrazadas de preocupación, destruye silenciosamente. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, prestan oído a ese veneno creyendo que es algo pequeño o inofensivo. Pero escucha. Quien escucha al chismoso se vuelve cómplice de su pecado. Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores. El chismoso hace lo contrario. Divide, hiere y destruye lo que Cristo vino a edificar. Y aquí está la enseñanza. El chismoso no necesita tu oído ni tu atención. Necesita arrepentimiento. Tu deber no es entretener sus palabras, sino proteger tu corazón y guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nunca lo olvides. El chisme destruye más iglesias que la persecución. Apartarte del divisor no es frialdad, es obediencia. Porque cuando cierras la puerta al que divide, abres la puerta a la paz de Dios en tu vida. Ahora lo sabes, no todos merecen tu ayuda. Suena duro, pero es una verdad que muchos prefieren callar. La Biblia no nos llama a ser ingenuos ni a desgastarnos con los perezosos, los necios o los rebeldes. Nos llama a ser sabios, a discernir y a guardar el corazón. Así que la próxima vez que alguien te diga: si eres cristiano tienes que ayudarme, recuerda esto. Ayudar a quien Dios llama insensato no es misericordia, es desobediencia. Y aquí va la pregunta que debes responder con sinceridad. ¿A quién estás ayudando hoy que en realidad Dios te está pidiendo que sueltes? Piénsalo y atrévete a obedecer. Porque la verdadera fe no consiste en agradar a todos, sino en vivir conforme a la palabra, aunque eso signifique decir: no puedo ayudarte.